Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí dando un poquito de enseñanza sobre la oración de serie que han estado viendo de Lucas 11:1, donde dice que los discípulos vieron a Jesús orando en un lugar y luego que terminó y se acercaron a él y le dijeron, Señor, enséñanos cómo orar. Y yo creo que la razón mayor por la cual que ellos le pidieron esto es porque vieron algo muy especial en la comunión entre Jesucristo y su Padre. Es muy interesante notar que Cristo oraba al Padre, no oraba mucho por la gente. O sea, por ejemplo, Jesús prácticamente nunca oró por la gente para recibir sanidad o liberación. La palabra no nos muestra eso, sino que lo que nos muestra es que Jesús oraba antes, pasaba, ¿cuántas veces nos dice? Pasaba la noche, subía al monte. Lucas 6, subió al monte después de orar, muchas veces oraba toda la noche. En Lucas 6 bajó y es cuando llamó a los 12 discípulos. El Padre se le reveló en este tiempo de comunión. Entonces, cuando vemos esto, yo creo que para empezar, número uno, tenemos que empezar diciendo que la mayor razón o el mayor motivo por la oración es la comunión con el Señor. Y como hemos dicho muchas veces, ese es cumplir con el propósito principal por lo cual Dios nos creó, porque Dios nos creó para la comunión con Él, no para servirle, que sí le servimos, pero nos creó para la comunión con Él. Viendo los ángeles, dijo, tan hermosos que son, pero quiero crear una nueva criatura que tiene una capacidad mayor de tener comunión conmigo o que yo puedo tener comunión con ellos en una manera que no se pudo o no se puede con los ángeles. Es un concepto muy contundente y muy difícil para comprender, pero los ángeles, dice Hebreos 1:14, que son ministradores espirituales que obran a favor de nosotros, los herederos de la salvación. O sea, están para servirnos. Nosotros fuimos creados no para servir, fuimos creados para la comunión con Él, en su imagen, a su semejanza. Y después de esa comunión, de enamorarnos con Él, claro que le vamos a servir, pero va a ser por amor a Él, que viene a través de esa comunión con Él. Entonces, ahora, donde quiero hablarles tantito es sobre las cosas se han cambiado. Acuérdense que este versículo vino antes, obviamente, todavía bajo el antiguo pacto. En el Nuevo Testamento, pero antes de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, introduciendo el nuevo pacto. Entonces, aunque tenga mucha relevancia para nosotros hoy, y es muy válido decir, Señor, enséñame cómo orar, Cristo, antes de irse a la cruz en los últimos capítulos de Juan, habló acerca del Espíritu Santo. Empezando en Juan 16, versículo 7, dijo, os conviene que me vaya, porque llegando Padre voy a rogar y Él les va a enviar el Espíritu Santo. En Juan 14, 26, Él dijo, cuando venga el Consolador que el Padre les va a enviar, Él os enseñará de todas las cosas que os he hablado y os acordará de todas las cosas que yo os he hablado. O sea, más que decir, Jesús, enséñame cómo orar, Cristo dice ahora el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo orar. Aquí en Juan 16, estos versículos muy conocidos, pero muy pertinente a este tema, empezando en versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino va a hablar de todo lo que oyere de mí.
O sea, como ya se cambió la onda, en vez de la manera por la cual mayormente Cristo habla con nosotros y nos enseña es a través del Espíritu Santo. Ahora es interesante ahí mismo en esos versículos que sigue diciendo que dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y luego dice, fíjense bien, todo lo que tiene el Padre es mío. Y entonces repite, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, en otras palabras, Cristo está diciendo que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está en ti y está en mí, está en el concilio de Dios, está escuchando toda la intercesión de Jesucristo al Padre, que nos dice en Hebreos 7:25, que Cristo está a la diestra del Padre viviendo siempre para interceder por nosotros. Y luego escucha la respuesta del Padre al Hijo a su intercesión. ¿No te interesa saber cómo Cristo está intercediendo por un asunto en tu vida? La carga que Dios te ha dado y qué respuesta da el Padre, cuál sea la voluntad del Padre en cuanto a ese asunto. Interesantemente, Cristo dijo ahí en Juan 12:49 que dijo, el Hijo, yo no hablo por mi propia cuenta. A ver, o sea, Cristo dijo, el Espíritu Santo no va a hablar de su propia cuenta. Va a hablar todo lo que oyere de mí. Y luego Cristo dice en Juan 12:49, bueno, para leerlo, dice aquí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Es muy interesante esa frase. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, finales de cuentas, el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos de orar oyendo de Jesucristo. Y Jesucristo nos enseña cómo orar oyendo del Padre. Entonces, a lo que nos lleva es la importancia de esa comunión con Él. La comunión con el Espíritu Santo. En el último versículo de 2 de Corintios, del libro de 2 de Corintios, Pablo, como en un tipo de benedicción, dice que la gracia de Jesús, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Entonces yo creo que tenemos que entender que como los discípulos vieron esa comunión tan íntima entre Jesucristo y el Padre, y por eso le dijeron, yo creo que casi estaban diciendo más que enséñanos cómo orar, enséñanos cómo tener esa clase de comunión con el Padre. Y yo creo que Cristo de alguna manera está diciendo lo mismo, está diciendo, ¿sabes qué? Si tú estrechas esa comunión con el Espíritu Santo, Él te va a decir todo lo que oyere de mí. Y yo le estoy diciendo al Espíritu Santo todo lo que estoy oyendo del Padre. Wow. Entonces, de esa manera, regresamos a meollo de esto. ¿Para qué es la oración? La oración es lo que Dios nos ha dado para tener una comunión íntima con Él a través de la comunicación. O sea, la oración no es hablar a Dios, es hablar con Dios. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Y cosa que aprendimos años en la casa de oración, entendimos esto, que hay tiempos cuando adoramos y hablamos a Él, y hay tiempos de estar quietos. Muchas veces, o sea, la gente me ha dicho, oye, como que me medio choco porque a cada rato dices que Dios me dijo, que Dios me dijo. O sea, ¿qué te crees? ¿O qué? ¿Que eres la cuarta persona de la Trinidad? ¿O qué? ¿No? Entonces le digo, mira, si Dios nos creó para la comunión, ¿cómo no nos va a hablar? Él vive por revelarse a nosotros. En Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y
conocimiento de mí, comunión conmigo, de conocerme más que holocausto. O sea, Dios vive por revelarse a nosotros y vive para que y quiere revelarse para que nosotros podamos entrar en esa comunión con Él. Por lo mismo, Él nos está ayudando a entender que no es llegar con Él en la oración nada más para hablarle de. Alguna gente lo ve como cuando supo, buenos días, necesito 2 kilos de frijol, 2 de arroz, de tortilla, arregla mi marido gruñón, mis hijos rebeldes, amén, y hasta luego. Eso no es la oración. Otros lo ven como la Cruz Roja, que nada más se mete en crisis y dice, auxilio, Señor, sácame de aquí, te prometo, que hasta doble diezmo voy a dar. Y lo saca de la crisis y luego ni le pelan hasta regresar, ni le hacen caso hasta regresar a otra crisis. O sea, no estamos entendiendo la razón. El primer versículo que Dios nos dio en casa de oración, Isaías 56:7, os llevaré a mi santo monte y os recrearé en mi casa de oración. Porque tus holocaustos van a ser aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración de todas las naciones. Versículo que Cristo citó en Mateo 21, cuando purificó el templo y después dijo, mi casa será llamada casa de oración. Ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Entonces nos da a entender que la razón principal, en primer lugar, es que Él nos quiere recrear en su presencia, es que quiere que tengamos, estrechemos una comunión con Él, una relación íntima con Él, donde podamos sobre todo recibir la revelación de su amor para con nosotros, de su misericordia, de todos sus atributos, pero sobre todo el amor, que va a despertar nuestro amor para con Él. Cristo dijo, Juan dijo de Cristo en la revelación en Apocalipsis 1:8, si no me equivoco, yo soy alfa y omega, principio y fin. Todo comienza en Dios y todo termina en Dios. Entonces no tenemos en nosotros mismos ninguna capacidad para poder amarle sin conocer el amor que Él tiene para con nosotros. Y eso despierta nuestro amor para con Él. Oremos, Señor, gracias por ese regalo, ese gran regalo que tú nos has dado, que se llama oración. Ayúdanos a entender que es orar, es hablar contigo, no es hablar a ti. Y en estos días tan difíciles, en frente de esa plaga que nos ha azotado, Señor, yo bendigo la comunión íntima con cada persona, Señor, que se mete tan adentro de tu presencia, donde, como dice en la canción de Jason Upton, por donde quiera que me vaya, tu presencia me cubrirá. Y yo no podré escapar tu amor. Cuando no sé cómo hacer y por dónde irme y nada, pero una cosa, no podré escapar de tu amor, porque tu amor me alcanza, tu amor, tu presencia me cubre. Señor, gracias que tu presencia está cubriendo nuestras vidas, que nuestras vidas están escondidas con Cristo, en Dios. Gracias que tu palabra dice que nadie puede arrebatarles de la mano de mi Padre, esas manos de amor. Te damos gracias. Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre, enséñanos cómo orar.